Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión les traigo un video en el cual hablaremos sobre las hormonas reproductivas masculinas y estas hormonas van a influir en el proceso de maduración de esta célula masculina que se llama espermatozoide. Para empezar, veamos lo que es una estructura masculina. Para empezar a hablar de las hormonas masculinas y la célula sexual espermatozoide, yo tengo que recurrir un poquito a la parte embriológica. Si nos recordamos por un libro llamado Embriología de Lachman, ¿qué nos decía este libro de Embriología de Lachman? Nos decía principalmente que a nivel embrionario nosotros teníamos una célula que se llama célula germinal primordial. Las células germinales van a migrar al testículo. Nosotros recordamos que a nivel embrionario las células germinales se iban a hacer, iban a empezar a dividirse, que son las primeras células que empiezan a aparecer en las primeras semanas de la embriogénesis. Entonces, estas células se encuentran generalmente a nivel del saco vitelino y del saco vitelino ellos van a migrar hacia nuestro testículo, ya sea el varón. Y en caso de ser mujer, obviamente van a migrar al ovario y van a empezar su diferenciación celular y ya sea en mujeres, por ejemplo, va a empezar la ovogénesis o en el varón va a empezar la espermatogénesis. Entonces, a nivel testicular, hablando entonces del testículo, yo sé que el testículo es un órgano que se encuentra, por ejemplo, aquí está el pene, el testículo se va a encontrar en una bolsa llamada bolsa escrotal. Esta bolsa escrotal me permite que sabemos que la espermatogénesis va a ocurrir en realidad en el testículo. Entonces ya de entrada ustedes tienen que saber que todas las células sexuales generalmente ocurren a nivel del testículo y que ellos van a migrar y van a tener un recorrido especial. Ok, entonces la bolsa escrotal mantiene en sí, es como un pedazo de piel que está separando al testículo del cuerpo. Porque se dice que la bolsa escrotal su principal función es separar al testículo del cuerpo porque el testículo para que se haga correctamente la espermatogénesis tiene que estar entre 2 a 3 grados menor que la temperatura corporal. Entonces, por ese motivo es que el testículo generalmente está separado del cuerpo. ¿Por qué? Porque la temperatura generalmente del cuerpo es de 36. Entonces, la espermatogénesis debe tener por lo menos entre 33 a 34 grados para poder hacer la espermatogénesis. Es ahí la pequeña diferencia que, por ejemplo, en climas calientes, el testículo, obviamente si en climas calientes el cuerpo aumenta su temperatura, nosotros sentimos calor, etc. Es por eso que en temperaturas altas el testículo va a descender un poco más. ¿Por qué? Para que la calor del cuerpo no afecte en la espermatogénesis. Y caso opuesto, por ejemplo, en caso de frío. Cuando hace frío, el testículo, para no ver afectado lo que es la espermatogénesis, también el escroto se contrae con un músculo llamado cremaster. Entonces, y entre otros músculos, obviamente, este testículo se apega, no se apega totalmente al cuerpo, pero por lo menos sube para que por lo menos tener tampoco para no tener debajo de 33 o 34 grados, no tener 32 ni 31 por la temperatura baja, entonces para tenerse apegado al cuerpo y por lo menos tener una temperatura óptima para que se dé adecuadamente la espermatogénesis. Es ahí la importancia de la bolsa escrotal. Este testículo que se encuentra dentro, sabemos que tiene unas medidas especiales a nivel anatómico. ¿Cómo? Se dice que el testículo generalmente a nivel de altura tenemos aproximadamente entre 3 a 5 centímetros. Se dice que de ancho, generalmente el testículo tiene una medida entre 2 a 4 centímetros y de anterior a posterior o de grosor se dice que tiene más o menos 3 centímetros de grosor. ¿Ok? Eso es el testículo. Pero si eso es a nivel, si es una estructura maciza, etcétera. Lo que me interesa que si hacemos un corte a nivel testicular, hay una capa, una membrana tabiqueada, como una cápsula tabiqueada, y va a estar dividido al testículo, lo va a dividir en tabiques. Por tabiques se va a dividir en pequeñas estructuras, pequeños espacios que nosotros los vamos a llamar, por ejemplo, a estos de acá los vamos a llamar túbulo, o mejor dicho, pirámide o lobulillo testicular.
Lo que me interesa de esos lobulillos o lóbulos testiculares, mejor conocido como lobulillos, entonces lo que me interesa de estos túbulos testiculares es que está separado por tabiques. En su estructura interna del testículo, en estos lobulillos, se encuentra una estructura noble que la vamos a llamar túbulos. Bueno, antes de eso, los lobulillos testiculares vamos a tener dos partes. Un intersticio, que vendría a ser todo lo que está por fuera, o de sobra, mejor dicho, intersticio, y vamos a tener otra estructura noble que se llaman túbulos seminíferos. ¿A qué se refiere con túbulos seminíferos? Más o menos para que nos ubiquemos. Estos túbulos seminíferos van a ser de esta manera. Son como unos pequeños, como dice el nombre, túbulos. Esos túbulos van a estar aquí y se van a empezar a enrollar, ¿ok? Van a empezarse a enrollar, bueno, en realidad están enrollados y van a ir recorriendo toda la pirámide o lobulillo testicular, ¿se entiende? Lo mismo, van a haber varios y van a estar enrollados y van a empezar a salir. ¿Hacia dónde van a ir? Hacia la vértice de este lóbulo o este lobulillo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Ese lobulillo, si nos damos cuenta, tiene su propio espacio, pero en ese túbulo seminífero ocupa su espacio, pero queda un pequeño espacio acá, si se dan cuenta. Eso es el intersticio, ¿ok? Ese es el intersticio. Entonces ahí venimos a decir, yo tengo intersticio y túbulo seminífero a nivel del lobulillo testicular. No sé si se ha logrado entender esa parte. Tengo un intersticio, que es todo lo que no ocupa los túbulos seminíferos a nivel del lobulillo testicular. Entonces, para hablar del lobulillo, mejor dicho, del túbulo seminífero, ese túbulo seminífero se dice que son aproximadamente entre 600 a 900 túbulos seminíferos que yo tengo y que cada túbulo dice que tiene una medida aproximadamente de 0,5 metros. Si yo estiro cada túbulo seminífero, dice que tiene una medida de 0,5. Ustedes ya se imaginarán la gran cantidad de distancia que puedo generar con estos túbulos si tengo aproximadamente entre 600 y 900. Se dice que estos túbulos seminíferos van a empezar a desenrollarse, o sea, en realidad están como unos conductos que están enrollados y van a ir a la parte inferior, o es decir, en la parte posterior del testículo, están yendo hacia la parte posterior. Va a llegar una parte donde todos esos túbulos seminíferos van a empezar a confluir, es decir, van a empezar a juntarse, ¿se entiende? Todos esos van a empezar a juntarse. Se dice que aproximadamente cuando los tubulillos o los túbulos seminíferos se junten, van a empezar a formar como una pequeña red, ¿sí? Esa red es conocida como la red de Testis. Esa red de testis, ¿para qué me sirve? Esa red de testis va a ir hacia arriba, o sea, como están confluyéndose todos los túbulos seminíferos, estos van a empezar a ascender. Y en una parte de ellos, en una parte de esos túbulos seminíferos, estos van a empezar a tener un conducto que va a ascender. Vamos a ponerlo acá. Unos pequeños túbulos que van a empezar a ascender. Nosotros lo vamos a llamar conducto eferente. Conducto eferente. Ese conducto eferente, ¿hacia dónde o para qué nos sirve? Va a comunicar la red de Testis con un órgano que ya lo vamos a ir conociendo, que lo teníamos aquí, hemos dicho que era la parte superior posterior del testículo, que se llamaba epidídimo. Entonces, esa red de Testis sirve para comunicar todos los lóbulos, o mejor dicho, los túbulos seminíferos con el epidídimo. ¿Para qué sirve el epidídimo? Ya lo vamos a ver más adelante del video. Entonces, aquí tenemos otra estructura más noble que se llama epidídimo. ¿Cuál es la función del epidídimo? Ya lo vamos a ir viendo igual en el trayecto de la clase. Bueno, lo que me interesa ahora es que hablemos exclusivamente de la estructura del túbulo seminífero. Hemos dicho que el túbulo seminífero generalmente era como un pequeño túbulo, como dice el nombre, es un túbulo que como un conducto
Obviamente está todo enrollado a nivel de los lóbulos o lobulillos testiculares, pero yo necesito que hablemos exclusivamente que este túbulo seminífero, yo lo voy a hacer un corte para que se pueda ver cuál es el contenido o el interior de este mismo. Entonces, si nos damos cuenta, tiene una luz, es decir, un espacio dentro en el cual van a suceder muchos fenómenos que sí nos interesa, ya que estamos hablando de la espermatogénesis y de las hormonas sexuales masculinas. Entonces, nosotros vamos a hablar exclusivamente de esta pequeña parte. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si yo corto mi túbulo seminífero y lo miro desde esta parte, es como agarrar el túbulo de esta manera, cortarlo, este es un túbulo, cortar una parte de él, cortarlo y mostrarles hacia ustedes. Entonces, esto es lo que voy a mirar, ¿sí? Es un túbulo, toda una circunferencia, ¿sí? Obviamente de manera, para hacer un pequeño esquema, para que se vea bien, un pequeño dibujo, de la manera más didáctica posible, hemos hecho de esta manera. Es como una circunferencia. Y voy a tener aquí al medio, obviamente, ¿qué cosa? La luz tubular. ¿De qué túbulo? El túbulo seminífero, que pertenece al lobulillo testicular y que estamos hablando del testículo, ¿ok? Entonces, ¿qué células tenemos aquí? Como preguntas de exámenes que siempre se las van a hacer al nivel del testículo, de luz, del túbulo seminífero, para ser exacto, esto es la luz. Todos quieren llegar a la luz. Para llegar a la luz, ¿qué estructuras celulares tenemos? Tenemos aquí a nivel de todo el túbulo seminífero, yo tengo las diferentes células que estamos viéndolo de una manera de color rojo. Esas células de color rojo para nosotros van a ser nuestras células. Decíamos que a nivel de saco vitelino teníamos las células germinales primordiales, ¿se acuerdan? ¿Y dónde iban a migrar? Al testículo. Eso pasaba a nivel del embrión, ¿no? Cuando empezaban las primeras células a dividirse, y estas células iban a llegar a nivel testicular, ya sea varón, y si fuese mujer va a llegar al ovario. A nivel testicular, estas células se van diferenciando por mitosis hasta llegar a ser estas células que estamos viendo a continuación. Estas células se llaman espermatogonios. Estas células son las células más básicas que tenemos del espermatozoide, ¿sí? Espermatogonio o gonia, ya no importa, espermatogonio. Estas células están generalmente siempre pegadas a la base o a la parte o a la pared del túbulo, ¿ok? A la pared del túbulo están pegadas mis espermatogonias, son varias, ¿ok? Están pegadas a la pared del túbulo, estamos hablando del túbulo. Y estas células que están más grandes, que tienen prolongaciones citoplasmáticas, que en realidad incluso estas células espermatogonias están dentro de esta célula, de sus prolongaciones citoplasmáticas, esta gran célula se llama célula de Sertoli. Célula de Sertoli. ¿Qué más tenemos? Hemos dicho que el lobulillo testicular estaba compuesto por un intersticio y por túbulo seminífero, porque el lobulillo testicular tenía gran espacio sobrante, ¿se acuerdan? Esta parte de acá, si lo puedo hacer en esta parte de acá, en este lobulillo lo voy a pintar de naranja todo lo que es el intersticio, ¿ok? Ese intersticio tiene varios tipos de células. La que más me interesa son estas células que se llaman células de Leydig. Entonces, estas células se encuentran en el intersticio y no dentro del túbulo, ¿ok? El objetivo de la espermatogénesis es que las espermatogonias maduren, y vamos a ver cuáles son sus procesos de maduración, se vayan preparando. ¿Y para qué? Para que cuando sean más ya estén capacitados, que se va a llamar espermatozoide o espermatocito secundario, y se divida en espermatozoide, llegue a la luz tubular. ¿Y a dónde va a ir? Vamos a ir viendo durante el transcurso del video, ¿ok? Entonces, aquí todo tranquilo y aquí empiezan a aparecer nuestras hormonas masculinas. ¿A qué se refiere? Generalmente, estas células, llamadas células germinales primordiales, van a llegar al testículo y van a empezar su división mitótica. ¿Y nos daban qué células? Nos daban a las espermatogonias. Listo, tranquilo. Estas espermatogonias van a estar rodeadas en sí, delimitadas por unas células mayores que se llaman las células de Sertoli, ¿ok? Estas células de Sertoli van a ver que la célula que esté más preparada, ella las va a dejar pasar para que lleguen a la luz tubular, ¿ok? Ese es el objetivo de las células de Sertoli. Vamos a ir viendo cuál es su función exactamente.
Y tenemos otras células periféricamente que se llaman las células de Leydig. Ok, hasta aquí todo tranquilo. Resulta que tenemos ahora un eje. Si nos recordamos a nivel hormonal de todo el sistema endocrino, siempre va a aparecer este eje. En este eje nosotros podemos hablar de las siguientes estructuras. Nosotros tenemos una estructura llamada hipotálamo. Este hipotálamo, y aquí tenemos a la hipófisis. Y de la hipófisis tenemos aquí al testículo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad? Este hipotálamo va a liberar una hormona que ya la conocemos muy bien, que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Sí? Hormona liberadora de gonadotropinas. ¿A dónde va a ir esta hormona? Va a ir a la hipófisis. Esta hipófisis va a liberar las hormona liberadora de gonadotropina. Entonces, ¿qué va a liberar? Gonadotropinas. Esas gonadotropinas son exclusivamente la LH, hormona luteinizante, y la FSH. ¿Estamos de acuerdo? Hormona folículo estimulante. ¿A dónde van a ir? En esta ocasión, como estamos hablando de masculino, está yendo al testículo. Todo perfecto. El testículo, su objetivo principal va a ser producir una hormona que la vamos a conocer más adelante, que se llama testosterona. Cuando hablamos de las hormonas de la glándula suprarrenal, si han visto ese video, hemos conocido una parte de la testosterona. Hoy día la vamos a ver exclusivamente cuál es su función, cómo se elimina, etc. Muy bien. ¿En qué consiste esto? Resulta que a nivel embrionario, el embrión, estas células germinales migraban a espermatogonio y se iban diferenciando también, ya empezaban a aparecer las células de Sertoli y las células de Leydig. Estas células, ya vamos a ir viendo, este embrión empezaba a sintetizar testosterona. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando era embrión, esta testosterona era de vital importancia para que empiecen a diferenciarse los órganos masculinos. Gracias a la testosterona embrionaria, el embrión empieza a tener los testículos, el pene, y se van desarrollando todos los órganos propios de un varón, o sea, del hombre. ¿Se entiende? Entonces, eso pasa hasta llegar hasta llegar al proceso del parto. Cuando llega el parto, ya el niño recién nacido sigue sintetizando testosterona. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el testículo, si nos recordamos un poquito, tiene que estar en una bolsa llamada bolsa escrotal. ¿Sí? Cuando nace el recién nacido, valga la redundancia, el recién nacido, cuando este chico empieza a tener altas cantidades de testosterona, hay un trastorno que se caracteriza porque el testículo no logra descender a nivel de las bolsas escrotales. Y yo sé que han debido ver muchos casos de eso, en el cual nosotros decíamos un trastorno llamado criptorquidia. ¿Sí? Ese famoso proceso llamado criptorquidia es un proceso patológico en el cual no desciende el testículo adecuadamente a las bolsas escrotales. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese testículo hemos dicho que tiene que tener una temperatura óptima para poder hacer el desarrollo de estas células, las células sexuales. Entonces, si ese testículo se queda en la cavidad abdominal, que se llama criptorquidia, entonces ese testículo no va a poder formar células sexuales como los espermatozoides. Entonces va a ser un testículo que va a perder su capacidad de producir células sexuales y entonces va a llegar a ser hasta infértil. ¿Se entiende? Entonces, o estéril en el peor de los casos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese recién nacido, por eso es que al principio, en el recién nacido, él tiene altas cantidades de testosterona, ¿se entiende? Entonces, esa testosterona es el principal tratamiento. ¿Para qué? Para que ese testículo logre descender a las bolsas escrotales. Es por eso que se sabe que la criptorquidia de primera instancia es un tratamiento hormonal y no quirúrgico. Ya en caso X, que este niño o el recién nacido tenga deficiencia de testosterona, entonces obviamente se tiene que hacer por proceso quirúrgico, ¿sí? Pero eso ya es cuando el chico ya pasó su época, por eso al principio siempre se espera, porque sabemos que hormonalmente tiene que descender al testículo. Ya después, posteriormente, ya se hace un proceso quirúrgico. Pero eso es cuando ya el reemplazo o el tratamiento hormonal no pudo funcionar. Bueno, cuando ya llega a ser la etapa de la niñez, 5 años, 6 años, etc., no hay liberación de esta hormona llamada hormona liberadora de gonadotropina. Hay deficiencia de liberación, esto es muy escaso. Entonces, si no tengo hormona liberadora de gonadotropina, no tengo entonces hormonas, las gonadotropinas no van a salir de la hipófisis, entonces no va a haber LH ni FSH.
Si no tengo LH y FSH, yo no voy a tener testosterona, ¿se entiende? Entonces, si no tengo testosterona, vamos a ver que la testosterona es una de las principales hormonas para producir la espermatogénesis, entonces no van a haber espermatozoides. Es por eso que en la etapa de la niñez, el niño no tiene espermatozoides, no es que no tenga espermatozoides, sino que no va a poder producir altas cantidades de espermatozoides y no va a poder, por ejemplo, tener el famoso líbido sexual, como hacer las eyaculaciones, etcétera, o los sueños húmedos que vamos viendo más adelante. No va a poder tener eso. Pero cuando ya llega a la pubertad, en la pubertad ya se empieza a liberar ya empieza las secreciones pulsátiles de la GnRH. Empieza a liberarse de manera pulsátil esta hormona liberadora, entonces yo voy a tener LH y FSH. Entonces la gran pregunta, ¿en la pubertad sí existe la espermatogénesis? Exactamente. Ya empieza la espermatogénesis en la edad de la pubertad. ¿Cómo lo va a hacer? Muy bien, empezamos con todo eso. ¿Cómo empieza todo el proceso de espermatogénesis? Y solo ahora estamos aquí, a nivel del testículo. Tenemos que llegar a la eyaculación. Eso es hormonas masculinas. Entonces, ¿cómo es la cosa? Primero, para empezar, mi hormona llamada LH, recordemos por favor que la LH y la FSH son hormonas de tipo glucoproteico, por lo tanto ellos son hormonas que van a encontrarse a las células, entonces las células de Leydig tienen su receptor a nivel de la membrana, entonces la primera hormona que va a ir a interaccionar con esta célula de Leydig se llama LH. Pregunta de examen, no se olviden por favor, la LH se une a la célula de Leydig. Muy bien. ¿Qué le va a hacer a mi célula de Leydig? Recordemos que a nivel de, en la mujer, en el anterior video que hemos hecho de ovogénesis, las hormonas sexuales femeninas, decíamos que la LH iba a nivel del folículo, iba a dar la ovulación, y la FSH iba a las células foliculares, es decir, todas cerca de la misma célula, mientras en el varón la LH actúa en una célula, la FSH actúa en otra célula, y esa es la diferencia. Entonces, cuando la LH se une a su principal célula diana, que sería en el varón la célula de Leydig, le da una característica a la célula de Leydig. Como su receptor es de la membrana, este va a activar el segundo mensajero que se llama AMPC cíclico. ¿Y qué va a hacer? Se va a hacer la famosa proteincinasa. Esta proteincinasa va a hacer que se genere una sustancia, una hormona, y va a empezar la síntesis de una hormona, y esa es la pregunta de examen. ¿Qué sintetiza la célula de Leydig? La célula de Leydig produce una hormona gracias a la LH que se va a llamar testosterona. Entonces, ¿para qué me sirve la LH? Para que mi célula de Leydig pueda producir testosterona. Y ya vamos a ver qué hace esa testosterona. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Aparece nuestra siguiente hormona, que se llamaba FSH. Esta FSH tiene su principal célula que se encuentra a nivel del túbulo seminífero. Se llama célula de Sertoli. Esa FSH se va a unir a su receptor de membrana y también va a actuar a nivel del AMPC cíclico, el segundo mensajero, activando la proteincinasa o la vía de la adenilato ciclasa. Entonces, ¿qué va a hacer la FSH? Se une a su receptor de la célula de Sertoli y ¿qué va a hacer? Empieza varios procesos. Primero, empieza la diferenciación de estas espermatogonias. Esta célula de Sertoli va a empezar a producir una sustancia que se va a llamar inhibina. Esta inhibina, ¿para qué me sirve? Señores, la inhibina me va a servir para bloquear, fíjense lo que va a hacer. Vamos a hacerlo con otro color para que se ubiquen. La inhibina, fíjense lo que va a hacer, va a ir a bloquear inmediatamente a la FSH. La inhibina va a bloquear o inhibir la liberación de FSH y también va a ir a bloquear la liberación de GnRH. ¿Por qué? Obviamente la célula de Sertoli va a ver, otra de sus funciones va a ser activa o ayuda a la síntesis de una proteína que se llama proteína transportadora o ligando de andrógenos. ¿Qué andrógenos? Recordemos que las hormonas se dividen en tres tipos, lo hemos visto en el video de la mujer, las hormonas sexuales femeninas. Decíamos que teníamos lo que son las
progestágenos, que sería la progesterona, teníamos los estrógenos, que era el estradiol, y teníamos los andrógenos. ¿Quiénes son los andrógenos? Generalmente son las hormonas que desarrollan los caracteres sexuales masculinos, como ser la testosterona, por ejemplo. Entonces, ¿quién ayuda? La célula de Sertoli ayuda a que sintetice una proteína ligadora o transportadora de andrógenos. ¿Qué más va a hacer nuestra célula de Sertoli? Gracias a la FSH. Gracias a la FSH, esta célula de Sertoli va a empezar a liberar sustancias. ¿Esas sustancias para qué me van a servir? Para que se inicie la espermatogénesis, pero no la empieza en su totalidad. Espermatogénesis. Es decir, esta célula de Sertoli empieza a liberar muchas sustancias que ya están a punto de iniciar la espermatogénesis, pero hay un problema. Para que la célula de Sertoli empiece la espermatogénesis, a estas células de las espermatogonias las empieza a dividir, yo necesito una sustancia importante que se llama testosterona. ¿Y dónde teníamos testosterona? Era la gran pregunta. La célula de Sertoli nos dice eso. ¿Y dónde está la testosterona? La célula de Sertoli no puede producir testosterona, pero lo que puede hacer es producir su transportador. Entonces, ¿quién producía la testosterona? Coincidentemente lo produce una célula llamada la célula de Leydig. Esta célula de Leydig produce la testosterona, pero hay un problema. Lo produce fuera del túbulo seminífero. ¿No ves? Si nos acordamos, están afuera en el intersticio. Esa testosterona no va a poder ingresar a nivel de la célula de Sertoli, pero gracias a que yo produzco, esta célula de Sertoli produce un transportador, inmediatamente la testosterona va a poder llegar a mi célula de Sertoli. Gracias a la testosterona y a la FSH, yo puedo empezar la espermatogénesis, señores. Ahora recién empieza mi espermatogénesis. Entonces, hemos dicho que la LH y la FSH tienen vital importancia en la espermatogénesis. No nos olvidemos, por favor, chicos. Leydig produce testosterona. Sertoli produce inhibina, que inhibe, produce las proteínas transportadoras de andrógeno y una sustancia, y empieza a liberar sustancias para que empiece la espermatogénesis. Pero gracias a la testosterona empieza la espermatogénesis. Hemos dicho que gracias a la célula de Leydig yo tengo testosterona. Listo. Gracias a la célula de Sertoli, gracias a la célula de Sertoli, yo ya tenía a punto de iniciar, y incluso gracias a las células de Sertoli que van a hacer la maduración de los espermatozoides y la testosterona, yo podía iniciar el proceso de espermatogénesis. ¿En qué consistía el proceso de espermatogénesis? Si nos recordamos un poco de embriología, el proceso de espermatogénesis consiste en agarrar una célula, que sería en esta ocasión los espermatogonios. Estos espermatogonios generalmente tienen una carga genética de 46 cromosomas. Estos espermatogonios empiezan a multiplicar su material genético. En vez de tener 46, ahora van a tener 92 cromosomas. ¿Se entiende? Empiezan a multiplicar su material genético. Es decir, y ahora empieza la espermatogénesis. ¿En qué consiste la espermatogénesis? Consiste en dividir su material genético, su material celular, o sea, todo se divide de esta célula y me va a dar dos tipos de células. Estas células van a ser casi, se podría decir, semejante a la madre, es decir, la célula igual de aquí. Esta célula van a tener, como se dividió su material, todo, yo tengo, eso podemos decir que era la meiosis, la espermatogonia, en realidad igual que las células de la mujer o la ovogénesis, se divide en meiosis, son células sexuales y pues lo único que pueden hacer es dividirse por meiosis. Y la meiosis siempre se divide en dos tipos de fase. Meiosis 1, que estamos hablando ahorita, la meiosis 1 consiste en dividir de los 92 cromosomas a tener 46 cromosomas. Siempre empieza con la duplicación de su material genético. Pero estas células aquí se van a llamar espermatocitos primarios.
Todo esto se está dando gracias a la testosterona y a la FSH y a la LH que se empezó a sintetizar. Y ya estamos hablando de la pubertad, por ejemplo, y un chico, un varón que ya está cursando con la etapa de la pubertad. Entonces, esos espermatocitos primarios van a empezar todavía a dividirse en dos más. Pero aquí hay un problema, ya no hizo la duplicación de su material genético. Entonces, ya no va a poder tener 96, o perdón, 92 cromosomas. Ahora, como esto en 46 se va a dividir en dos tipos de célula, vamos a tener 4 en total de esta célula llamada espermatogonia. Si se acuerdan, se dividió en dos y estos dos a la vez se están subdividiendo en dos células más. Estas células van a ser llamados espermatocitos secundarios. Este espermatocito secundario va a tener un problema. Va a estar envuelto por todo el citoplasma, o sea, está rodeado en realidad por todo un citoplasma que los mantiene unidos a todos ellos. ¿Sí? Esos son los espermatocitos secundarios, pero también hay un pequeño problema. Su material genético de ellos es de tan solo 23 cromosomas. De esos 23 cromosomas hay un cromosoma que es el cromosoma sexual. Ese cromosoma sexual son de dos tipos, el cromosoma X y el cromosoma Y. Que a este cromosoma, a la cromosoma X, lo vamos a llamar el cromosoma femenino. Y al cromosoma Y lo vamos a llamar cromosoma masculino. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que uno de estos cromosomas va a tener, este cromosoma puede tener el X, este puede tener el Y, este puede tener el X y este puede tener el Y. Entonces yo lo voy a llamar a estos espermatozoides, espermatozoide masculino o espermatozoide femenino. ¿Por qué? Porque tiene ese cromosoma, ya que la mujer solo va a tener el cromosoma X. De ahí viene de que sea el cromosoma femenino, porque el ovocito solo tiene el X. Y ya dependiendo si es espermatozoide que tiene el Y o el X, se va a mezclar con el del femenino y va a dar un varoncito o una mujer. Es ahí que se dice que las células sexuales masculinas van a determinar el sexo del embrión. Como el impulso, como el impulso hormonal sigue en aumento, es decir, yo tengo todavía LH y FSH, el proceso se intensifica y nosotros nos quedamos en una fase donde los espermatozoides se quedaban, los espermatocitos secundarios se quedaban todos mezclados en en una membrana citoplasmática. Entonces a ese proceso se llamaba espermiogénesis, en el cual consiste que estos espermatozoides de acá van a empezar a desarrollar unas pequeñas prolongaciones que se va a llamar, van a empezar a desarrollarse y van a tener este pequeño aspecto, en el cual vamos a dividir entonces el espermatozoide en sus diferentes porciones que va a tener. Va a tener una cabeza. En la cabeza tiene una pequeña particularidad. Hay en la cabeza es un material genético que tiene y a la vez tiene una membrana que lo envuelve y en la porción anterior, que ocupa casi 2/3 de la porción anterior, hay un pequeño engrosamiento y que tiene una característica que va a tener un contenido enzimático que se va a llamar acrosoma. ¿Qué tiene el acrosoma? El acrosoma va a tener dos sustancias que lo vamos a llamar hialuronidasa y enzimas proteolíticas. Va a tener un cuerpo y la cola propiamente dicho. Algunos autores, en vez de cuerpo, lo consideran como un cuello. El cuello tiene una pequeña característica, que tiene altas cantidades de una organela llamada mitocondria. Esa mitocondria, como sabemos, va a producir ATP. Ese ATP va a ser de esencial importancia para que sea la fuente de energía para que esta cola va a generar o le va a dar al espermatozoide el movimiento. Y ese movimiento va a ser de tipo oscilatorio, que va a cambiar dependiendo en la cavidad uterina, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. En otro sentido, así se va a mover, en este aspecto.
en forma de ondas. Muy bien. Tenemos entonces, cuando se formaron los espermatocitos secundarios, ya empezaban a formarse la cola, ¿está bien? Todos empezaban a tener colita, ya estaban todos desarrollados de esta manera, pero no se podían separar. Entonces ahí viene la espermiogénesis. Es una pequeña etapa en la cual se degrada. ¿Quién las va a degradar? Recordemos que la principal célula de soporte que tenemos se llama la célula de Sertoli. La célula de Sertoli ayuda en la maduración de los espermatozoides. Entonces esa membrana citoplasmática que los envolvía se va a ir rompiendo gracias, como ya estas células están casi preparadas, la célula de Sertoli empieza a degradar todo esto y quedando libres mis espermatozoides, quedando todos libres. ¿Cuántos voy a tener? 4 espermatozoides libres, pero recordemos que no es solo un espermatogonio que se va a madurar, sino son varios, entonces voy a tener altas cantidades de espermatozoides. Se dice que todo esto, lo que hemos hablado desde la espermatogonia, los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, más la espermiogénesis, que significa degradación de la membrana que los mantenía unidos a 4 espermatozoides, a todo esto se llama espermatogénesis. Se dice que aproximadamente la espermatogénesis dura aproximadamente 74 días, es decir, 74 días es de preparación, de desarrollo de todos estos espermatozoides. Y un pequeño dato dice que también el acrosoma, que es la pequeña parte que tiene la cabeza, que ocupa los 2/3, tiene una pequeña capita también de colesterol, ¿sí? Una pequeña capita. Lo mencionan los libros y también lo mencionamos aquí. Hasta aquí la primera parte. Si te gustó, te sugiero que te suscribas, así puedas ver en mi canal varios videos que tal vez te puedan servir, ya que estamos en el área de medicina, cualquiera. Y no te olvides ver la segunda parte en la cual veremos cómo es que este espermatozoide va a salir de las vías masculinas y va a poder unirse a un ovocito para dar la fecundación. Y vamos a ver también en ese video los efectos de la testosterona y cómo es que ésta se transforma en la dihidrotestosterona y cómo este todavía va a ser los caracteres sexuales primarios y secundarios del varón. Gracias por ver el video.